Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. A aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Recuerde que hace 8 días terminamos ya con nuestro libro de Hebreos. Hoy seguimos con Santiago capítulo 1 y nuestro tema de hoy, religión verdadera. Cuando hablamos de religión, estamos hablando del conjunto de ceremonias o actos que tienden a unir al ser humano con un ser superior, en este caso con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos. Entonces, religión no es más que ese conjunto de actividades, ceremonias que nosotros hacemos con el fin de agradar a nuestro Dios. La religión es algo que no se puede heredar de manera genética, de manera física. La única forma de transmitir la religión es enseñándola. El día en que se deje de enseñar, simplemente la religión se acaba. Por eso recordemos el mandato de Dios ahí en Deuteronomio 6, 6 y el 7, y después volvemos a Santiago. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cuál es el mandato de Jehová con respecto a la palabra? Que esa palabra no solamente debe estar en nuestro corazón, sino que es algo que se debe repetir de manera constante. ¿A quienes? Dice, a nuestros hijos, en la calle, a las demás personas, en todo momento. Es algo que se tiene que repetir. Por lo tanto, la religión es algo que no se transmite a nivel genético. No porque tú seas cristiano, tus hijos serán cristianos. Si tú no les compartes, si tú no les discipulas, si tú no los instruyes. Por lo tanto, es algo que no se puede heredar, es algo que se debe enseñar. Y el día en que en tu casa y en la mía dejemos de enseñar, en ese lugar significa que la religión se acaba. El día en que nosotros dejemos de compartir, de enseñar, significa que hasta ahí llega ese mandato de Dios. Si tú eres cristiano y con tus comentarios destruyes, significa entonces que eres un falso cristiano. Porque la verdadera religión lo que pretende es restaurar vidas y no destruirlas. Eso es lo que pretende la verdadera religión. Una forma efectiva de dar vida o de dar muerte es a través de la lengua. Por eso, si tú eres cristiano, no importa cuántos años tengas, pero con tus comentarios dañas vidas, destruyes vidas, entonces eres un cristiano falso. No estás ejerciendo una verdadera religión. Si tú como cristiano buscas el momento de personas que han caído, que han fallado, que han pecado, que se han equivocado, para tú empezar a regar el chisme, significa que no eres un cristiano de verdad. Miremos ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que dice es vana, no sirve para nada. Si tú te dices religioso, si tú te llamas cristiano, pero te gusta el chisme, pero dañas con tu lengua, pero dañas a los demás con tu comentario, dice que tu religión es ¿qué? Falsa. A veces nosotros andamos buscando religiones falsas, andamos buscando grupos falsos, cuando muchas veces los falsos, ¿quiénes somos? Nosotros. Los grupos no son más que eso, grupos. Es cada quien el que se congrega, es el verdadero o es el falso. Por eso, ¿qué dice ahí Santiago? Si tú que dices que eres cristiano, si tú que dices que eres religioso, con tu lengua dañas a otras personas, con tus comentarios, si te gusta el chisme, entonces, ¿qué dice que es tu religión? Falsa. Entonces eres falso.
¿Cómo vivir entonces la religión verdadera? Es lo que nos quiere enseñar. Hoy en día es muy común ser cristianos, hoy en día es muy común pertenecer a algún grupo cristiano. Pero el problema es que puede ser que el grupo donde yo me congrego es verdadero, el falso puede ser yo. Y nosotros a veces andamos mirando es grupo verdadero o falso. Los grupos simplemente son grupos y lo que hacen es albergar personas. Por lo tanto, es tu conducta, es mi conducta, es mi forma de hablar lo que me hace verdadero o lo que me hace falso. Por eso es el que dice, si tú llamándote cristiano, llamándote religioso, utilizas tu lengua para comerle el honor a los demás, para mentir, para regar chisme, entonces tu religión, ¿qué dice que es? Falsa. ¿Cómo vivir la religión verdadera entonces? Primero, disfruta las pruebas. Ahí en el versículo 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallesen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué dice ahí? Cuando ustedes están pasando por pruebas, por dificultades, deben sentirse, ¿qué dice ahí? Gozosos. Muchas veces nosotros, y muchos, creen que ser cristiano es ya no tener problemas, es ya no tener dificultades. Es por eso que hay muchas personas allá afuera que eran cristianos y que hoy no quieren saber de Dios y que están decepcionados de Dios, porque a ellos un día le hicieron creer que ser cristiano es parar de sufrir, ser cristiano es ya no tener problemas y dificultades, cuando es todo lo contrario. Jesucristo nos dice que mientras estemos en este mundo debemos tener problemas y vamos a tener dificultades. Por lo tanto, cuando tú y yo tomamos la decisión de ser cristianos, no es para que se nos acaben los problemas. Cuando yo soy cristiano, ¿cuál es la diferencia con el que no lo es? Aquel que no es cristiano tiene los mismos problemas que nosotros tenemos, solamente que él no tiene en quién confiar, se desespera, su vida es una tragedia, mientras que nosotros podemos tener esos mismos problemas, o tal vez más, pero Jesucristo, ¿qué nos da a nosotros? Paz, nos da tranquilidad. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, si tú te hiciste cristiano pensando que ya no ibas a tener problemas, te vas a decepcionar de Dios. Porque vas a darte cuenta que los problemas van a seguir. Solamente que si confías en Él, así como ves los problemas, también vas a ver la solución. Así como ves los problemas cada día, también vas a entender la forma de encontrar esa solución a ese problema. Primero entonces, ¿cómo sabemos que somos unos verdaderos cristianos? Porque aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, podemos gozarnos en esas dificultades. Segundo, teniendo sabiduría. Ahí en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. ¿Qué es lo que nos dice? El cristiano verdadero no solamente en sus oraciones pide cosas materiales. El cristiano verdadero no solamente ora para pedir algo que su cuerpo necesita. El verdadero cristiano dice que también en sus oraciones, ¿qué es lo que pide? Sabiduría. Porque la sabiduría es lo que me ayuda a resolver los problemas. La sabiduría es lo que me ayuda a vivir en esa paz aún en medio de la tormenta. Nosotros, ¿por qué antes nos ahogábamos en un vaso de agua? ¿Por qué antes con un pequeño problema lo terminábamos haciendo algo grande? ¿Por qué? ¿Qué era lo que nos faltaba? Sabiduría. Tal vez éramos muy inteligentes para estudiar, éramos muy inteligentes para hacer nuestro trabajo, para ejercer nuestra profesión, pero inteligencia es muy diferente a sabiduría. Hay personas muy inteligentes, pero que les falta sabiduría. La sabiduría me lleva entonces a entender mis problemas. La sabiduría me lleva a aconsejar a aquella persona que se encuentra en dificultad. ¿Cuál es la religión entonces verdadera? Primero, aquella donde yo puedo gozarme en los problemas, no porque me gusten, sino porque ahora yo ya entiendo cuál es ese problema y para qué es que tengo ese problema. Y eso hace que yo me goce en medio de la dificultad. Segundo, el verdadero cristiano es aquel que tiene sabiduría. Y por eso Santiago que dice, si tú sientes que no tienes sabiduría, ¿qué debes hacer? Pídela a Dios sabiduría.
Esa sabiduría me va a ayudar a vivir bien. Esa sabiduría me va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Sabes por qué a veces nosotros nos va mal cuando tomamos decisiones? Porque tomamos decisiones llevados por las emociones, mas no por la sabiduría. Nos falta sabiduría para tomar decisiones. Tercero, no siendo de doble ánimo, ahí en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es aquella que no sabe en realidad qué quiere. Un día está bien, un día está mal. Una persona de doble ánimo cree en Dios, pero de acuerdo a las circunstancias. Cuando está bien, cuando está acomodado, es el mejor cristiano. Pero cuando tiene problemas, cuando Dios lo desacomoda por alguna circunstancia, entonces hasta ahí le llega el cristianismo. Mientras esté bien, mientras tenga trabajo, mientras no le duela nada, mientras no tenga ni un problema, mientras en la iglesia lo tengan acomodado, es el mejor cristiano. Aleluya, Cristo vive y no se cambia por nadie. Pero el día en que le llega algún problema, el día en que le llega alguna dificultad, ¿qué pasa con su entusiasmo espiritual? ¿Hasta ahí no llegó? Entonces ahí ya lo vemos decir, estoy desanimado, ya no sé qué hacer, ya no quiero congregarme, ya no tengo ganas de orar. Una persona inconstante, por lo general, siempre vive de acuerdo a las circunstancias, lo que le esté pasando en el momento. Una persona inconstante es aquella que es feliz cuando las cosas le salen bien, pero cuídate de él cuando tiene algún problema, porque se convierte en un ogro. Porque él vive de acuerdo a las circunstancias. Si tú dices ser un cristiano y si tú dices vivir una religión verdadera, entonces no debo ser de doble ánimo. Mi sí es sí, mi no es no. Y no porque tengamos problemas, nuestra forma de actuar debe cambiar. Hay muchas personas que son muy difíciles de tratar, porque con ellos toca orar que ese día le vaya bien. Porque si le va bien, ¿cómo lo encuentras? Bien. Pero si tiene algún problema, ¿cómo llega a la casa? Nadie se lo soporta. Pero dice que nosotros, la religión verdadera no debe ser eso. Si tú y yo somos cristianos, debemos tener dominio propio. Si tú y yo decimos ser cristianos, entonces debemos no ser personas de doble ánimo. Tenemos que trabajar en eso. Pero como eso no se logra de la noche ni de mañana, ni tampoco es en nuestras fuerzas, le tenemos que pedir ¿a quién? A Dios. Cuando Él me da sabiduría, yo empiezo ya a entender ese tipo de cosas y empiezo a cambiar. Por lo tanto, entonces, si tú y yo decimos pertenecer a la religión verdadera y decimos ser los cristianos verdaderos, entonces nuestra forma de vivir debe mostrarlo. Y si tú como cristiano todavía acostumbras, como dice aquí Santiago, a difamar de las personas, a dañar a las personas, a destruir en lugar de construir, entonces tu religión, ¿qué dice? Es falsa. Es falsa. Santiago conocía fácil a un verdadero cristiano por su forma de hablar. Si era una persona que le gustaba el chisme, si era una persona que le gustaba andar hablando mal de los demás, para él la religión de esa persona, ¿cuál era? Falsa. Era falso. Cuarto, no avergonzándonos de nuestra situación o de nuestra condición. Ahí en el versículo 9, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es pobre, el hermano que es de escasos recursos, ¿qué dice que debe hacer? Gloríese, alégrese. Pero ¿por qué muchos cristianos se avergüenzan de su condición? Porque muchos le han hecho creer que si es cristiano no puede ser pobre. ¿Cómo es posible que sea cristiano y sea pobre? ¿Cómo es posible que sea cristiano y no tenga trabajo? Y eso hace que muchos cristianos se sientan mal. ¿Cómo puede gozarse un cristiano si le hacen creer que todo cristiano tiene que ser millonario, que todo cristiano tiene que ser rico? Pero la palabra de Dios no dice eso. Los hermanos que son humildes en su condición, ¿qué dice? Gócense. No quiere decir resígnese. No, pero disfrute la situación que vive, no se avergüence de ello mientras Dios le da algo mejor, mientras lucha por algo mejor. Hay cristianos que se avergüenzan de decir cristianos porque son pobres, porque ellos mismos dicen, ¿cómo puedo yo decir que soy cristiano? Si estoy enfermo, si estoy pobre, si no tengo plata.
porque como le han dicho que quien es cristiano y está pobre, entonces es porque algo malo está pasando, es porque ha pecado o es porque algo malo hizo. ¿Qué dice? El que es humilde en su condición, gloríese, gócese también. Pablo, eso es lo que él decía. Yo me sé gozar en qué situaciones, decía él. En abundancia o en escasez. Cuando tengo plata o cuando no tengo nada. Yo igual me gozo, decía. Pero cuando yo busco a Cristo, tan solo para que cambie mi situación económica, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él ya se hace cristiano, pasan los días, pasan los meses, inclusive pasan los años, y sigue siendo pobre. ¿Cómo se siente ese individuo? Mal. ¿Cómo va a adorar esa persona a Dios? ¿De corazón? No lo va a adorar de corazón, porque es mal, le va a estar echando la culpa a Dios. ¿Cómo así? Yo me cambié de religión, yo me hice cristiano y sigo igual. Porque nosotros pensamos que hacerse cristiano es ya no tener problemas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Ser cristiano significa que puede ser que no tengamos problemas o puede ser que tengamos problemas. La diferencia dónde está, que cuando un cristiano tiene problemas, se goza aún en lo que le está pasando. Y cuando yo me gozo de un problema, cuando yo a ese problema le hallo un propósito. No es que me guste el problema, sino que nosotros, cuando Dios nos da sabiduría, cuando tú tienes un propósito, según Pablo, que dice que todas las cosas para nosotros, ¿cómo nos va a salir? Para bien. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios, ¿para qué dice que es? Para bien. Cuando yo tengo sabiduría, ¿cómo es que me gozo entonces? Porque muchas personas dicen, pero qué locura, ¿cómo alguien se puede gozar cuando tiene un problema? Los problemas no son para gozarse. ¿Quién de nosotros dice, ay, aleluya, qué rico tener problemas? Los problemas no son para alegrarse, pero sí cuando yo les encuentro el propósito a ese problema. Cuando yo a ese problema le hallo una utilidad, cuando yo utilizo ese problema para avanzar, entonces me gozo de tener ese problema. Entonces ahí ya no nos vamos a ver como ese loco. ¿Cómo así que qué locura gozarse de un problema? Cuando yo entiendo que ese problema me va a llevar a mejores situaciones, entonces me gozo del problema, porque si no hubiera sido por ese problema, tampoco nuestra vida hubiera sido transformada. Lo que hemos hablado de muchos de nosotros, ¿cuántos empresarios hay hoy que son empresarios gracias a que un día perdieron su empleo? Y en ese momento tal vez para él era desesperante. ¿Cómo así? Me quedé sin empleo. ¿Qué bendición va a ser esa? ¿Cómo me puedo gozar? Pero hoy, que es un empresario, entiende que por ese problema tuvo que haberse gozado. Y él dice, gracias Señor, porque si no hubiera perdido su trabajo, hoy seguiría siendo ese empleado y no ese empresario que es. Y así hay muchas personas que hoy en día son personas de éxito gracias a que un día tuvieron un problema. Entonces, no es que se alegre del problema, pero sí, nosotros nos gozamos cuando a ese problema le damos una buena utilidad, cuando nosotros utilizamos el problema para impulsarnos a hacer algo mejor. Esa es una vida cristiana. No avergonzarse entonces de su situación. No te avergüences de tu situación. Sácale provecho a eso. Mejora. Tenemos que mejorar. Pero nosotros no vamos a mejorar si nosotros nos avergonzamos. Tienes que no sentirte orgulloso de ser pobre, pero sí gozarte mientras tienes algo mejor. Quinto, soportando la tentación. Ahí en el versículo 12, ¿quién nos dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué dice entonces? La tentación, porque si la soporta, al final tendrá ese galardón. Muchos consideran que al volverse ya cristiano, entonces ya no debe tener tentaciones, y no se trata de eso el cristianismo. Por eso dice, al cristiano le está hablando. Debe soportar, ¿qué dice? Esas tentaciones. Si tú me dices que ya no tienes ningún tipo de tentación, entonces posiblemente ya estás muerto, porque nadie que esté vivo está libre de tentación. Por eso Santiago no le está diciendo a esta iglesia, no debes tener tentaciones, le está diciendo, soporta las tentaciones, resiste a las tentaciones.
porque de lo contrario, el primero en pecar tenía que haber sido Jesús, porque ahí en Hebreos 4:15, retrocedamos ahí unas cuantas hojas, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuántas cosas dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque tenemos un sumo sacerdote que sí nos puede entender. ¿Y sabes por qué Jesucristo nos puede entender? Porque Él también tuvo tentaciones. Porque Él también tuvo momentos donde dijo, bueno, ¿yo qué hago? Me gusta eso, pero no lo tengo que hacer. Por eso Él nos puede entender. Por eso es que, mira que no está Pablo hablando mal de Jesús. No, está diciendo, es que Jesucristo, Jesús, Él sí nos puede entender. ¿Y sabes por qué Él sí nos puede entender? Porque Él también fue tentado. Porque Él también hubo momentos donde Él dijo, bueno, ¿yo qué hago? Si Jesús no hubiera sido tentado en todo, podría llegar a ser injusto con nosotros. Porque Él no sabría cómo soportar. Él a todos nos condenaría. Pero como Él ya estuvo aquí en la tierra, Él dice, yo les voy a dar otra oportunidad porque yo también fui tentado. Solo que yo lo pude soportar, solo que yo pude avanzar. Esa es la única diferencia. Él tuvo que soportar toda tentación. Y dice que la verdadera religión, entonces, ¿cuál es? No aquella que no debes tener tentación, sino aquella que a pesar de las tentaciones las podemos superar. Las podemos superar. Ahora, para estar libre de tentación, lo único es que ahora yo sé que eso me gusta, pero que yo no lo tengo que hacer. Esa es la única diferencia. Cuando tú vas al médico y el médico te prohíbe que tú comas pollo asado, significa que cuando él te hace la fórmula y te dice que no debes comer pollo asado, automáticamente se te quita el gusto por el pollo. No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el médico? Que aunque te siga gustando el pollo, yo sé que no lo debo comer. Eso es. Y cuando tú pasas por un asadero y miras ese pollo, ¿qué es lo que vas a tener? Tentación. Vas a ser tentado a entrar a ese asadero. Pero cuando tú tienes esa fuerza de voluntad, ¿qué dices? No, yo no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Eso es lo que dice. Que la verdadera religión entonces no es aquella que está libre de tentación, sino aquel que sabe soportar la tentación y mantenerse bien. Sexto, controlando nuestras emociones. Versículo 13 y 14. y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No le eche la culpa a Dios que te haya tentado, porque Dios no tenta a nadie. ¿Qué es lo que nos tenta? Nuestras propias emociones. Nuestras emociones son las que nos llevan a ser tentados. Por lo tanto, ¿qué debemos controlar? Nuestras emociones. El verdadero cristianismo entonces consiste en eso, en que tú y yo aprendamos a controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones son las que nos hacen caer en tentación, nuestras emociones son las que nos hacen tomar decisiones equivocadas, nuestras emociones es la que nos hace hacer negocios equivocados. Las emociones son tales como la alegría y la tristeza. Si tú tomas decisiones estando triste, ¿cómo van a ser esas decisiones? Equivocadas. Si tú tomas decisiones estando demasiado gozoso, también te vas a equivocar. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Si yo soy un verdadero cristiano y si yo tengo una religión verdadera, debo aprender a controlar mis emociones. El miedo y muchas de esas son emociones que nos llevan también a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué tipo de emociones entonces nosotros podemos tener que nos pueden hacer equivocar? El secreto, ¿dónde está? Aprendamos a controlar nuestras emociones. Y entonces las cosas nos van a salir bien. Y eso nos va a hablar de una verdadera
cristiandad. Eso es una verdadera religión. No es el lugar, no es el nombre lo que hace a una religión verdadera, es nuestra actitud. Por eso Santiago, ¿cómo comienza diciendo? Si tú dices que eres un verdadero religioso, si tú dices que perteneces a la religión verdadera, entonces ¿por qué con tu lengua murmuras, criticas? ¿Por qué hablas mal de los demás? Si tú sigues todavía practicando el chisme, ¿qué dice Santiago que es? Una religión falsa. Entonces eres falso. Si todavía hablamos mal de los demás, si todavía buscamos con nuestra lengua destruir en lugar de construir, entonces mi religión es falsa, es mentira. Séptimo, teniendo un buen comportamiento. Versículo 19. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando no escuchamos de manera prudente, hablamos de manera imprudente y lógicamente causamos ira. ¿Qué nos recomienda él? Si tú dices ser de la religión verdadera, debe ser tardo para qué, dice, para hablar. Y debe ser muy rápido, ¿para qué? Para escuchar. A veces a nosotros nos cuesta escuchar, pero sí muy rápido hablamos. Por ahí oímos el chisme y rapidito lo vamos a comentar. Y ni siquiera hemos mirado en verdad si eso es real o no es. Pero igual ya lo hacemos. Y eso también habla de una verdadera religión. Santiago nos está hablando de eso, de la verdadera religión que tú y yo profesamos. Que más de una denominación, más que un nombre, es de actitud, es de forma de ser. Mi buen comportamiento está determinado por la forma que yo puedo hablar o que yo puedo escuchar. Muchos de nosotros vivimos en problemas y vivimos mal porque hablamos demasiado rápido. Nos gusta hablar, pero ¿qué es lo que no nos gusta? Escuchar. Y esa frase que ya es de cajón, que suena siempre allá afuera, y es que por algo Dios nos dio, que siempre decimos, una boca para que hablemos menos y dos oídos para que oigamos más. Pero parece todo lo contrario, parece que tuviéramos dos bocas y un oído, porque hablamos más, escuchamos menos. Si tú y yo decimos pertenecer a la religión verdadera, significa que vamos a tener que aprender a escuchar más. ¿No será que en tu casa tienes problemas porque casi no escuchas? No escuchas a tu esposa, no escuchas a tu esposo, no escuchas a tus hijos. ¿Cuántas veces nosotros los padres vamos castigando de manera apresurada, sin escucharlos? Y cuando después ellos nos dan los argumentos y nos dicen las razones, entonces nosotros le decimos, perdón, es que yo le entendí mal, pero ya lo herí, ya lo lastimé, ya lo golpeé. Por ahí en un devocional creo que hay una historia donde dice que la niña pequeña le llega a la casa donde el papá y le presenta una libreta de calificaciones y todo estaba en rojo. Uno, comportamiento. Uno, en no saber escuchar. Uno, en tolerancia. Uno, en paciencia. Y entonces el papá, todo enojado, coge a la hija y la castiga y dice, ¿cómo es posible? Te rajaste en todo. Y después la niña dice, papá, es que hicieron una calificación, es a los padres, esa es su libreta. Se van calificando a él era el que estaba rajado en todo, y ahora cuando castiga a la hija sí que se acabó de rajar, porque simplemente no escuchamos, simplemente actuamos, y eso hace que muchas veces nos metamos en problemas. ¿Cuántas veces nosotros por hablar de manera apresurada a otros acusamos de cosas que nosotros somos los culpables? A veces en nosotros nos reflejamos y le echamos la culpa a los demás. Juzgamos a nuestros hijos cuando ellos simplemente actúan como nosotros actuamos. O nuestros hijos nos juzgan a nosotros cuando ni siquiera nos quieren escuchar. Por lo tanto, el escuchar es algo importante y eso tiene que ver con religión. Por eso, Santiago, ¿qué nos está hablando? De la verdadera religión. Si tú y yo decimos ser buenos cristianos, antes de hablar más, debo escuchar más. Porque ¿no será que nosotros dañamos la vida de otras personas porque hablamos demasiado?
ya somos cristianos, pero sí que nos gusta el chisme, a todo el mundo lo estamos llamando. Nos enteramos de algo y yo creo que parecemos, si fuéramos reporteros, si fuéramos periodistas, no fuéramos tan eficientes. Pero nos enteramos de algo y ahí mismo el teléfono y la agenda, a todo el mundo a contarle el problema, a todo el mundo a contarle el chisme. Y Santiago dice que eso es evidencia de vivir una falsa religión. Porque con eso yo no estoy construyendo. Cada vez que tú y yo vayamos a abrir nuestra boca deberíamos preguntarnos, ¿esto que voy a hablar va a edificar a esa persona? ¿Esto que yo voy a hablar de esa persona la va a restaurar o la va a destruir? Y eso nos ayudaría mucho para trabajar en nuestra verdadera religión. Qué bueno que cuando a ti y a mí nos esté comiendo la lengua por hablar de otra persona, nosotros primero nos preguntemos, bueno, si yo abro mi boca, ¿a esa persona le haré un bien o le haré un mal? Y si yo determino que lo que voy a hablar a esa persona le va a hacer mal, como buen cristiano que digo que soy, ¿qué debo hacer? Entonces me debo morder la lengua, porque yo sé que ese comentario a esa persona le va a hacer daño. Pero como nosotros nos decimos cristianos, pero no actuamos como tal. Y a veces entre más decimos ser buenos cristianos, a todo el mundo señalamos, a todo el mundo lo calificamos de pecador, cuando tal vez los más pecadores somos nosotros. Pero como nos gusta señalar. Entonces, la religión verdadera no es la que tiene 10,000, 20,000, 30,000. La verdadera religión, ¿quién la conforma? Cada uno de nosotros, tú. Por eso Santiago no le está diciendo, si tú mientes, si tú vives del chisme, estás en una religión falsa, le dice. ¿Qué le dice Santiago? Tu religión es falsa. Tú eres falso. Tú eres falso. Cada uno de nosotros somos verdaderos o falsos adoradores de Dios. Octavo, preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Si eres un buen religioso, entonces prepárate, ¿para qué dice? Para escuchar la palabra. Para escuchar la palabra. Porque es la palabra la que transforma mi vida, es la palabra la que me va a edificar. No son las lindas conferencias, es la palabra de Dios la que tiene poder. No es esa cara y costosa enciclopedia que tienes en la casa. Esa enciclopedia que tengo en la casa y que vale mucha plata, me llena de conocimiento, mas no transforma mi vida. Es la palabra de Dios la que transforma. Por eso Santiago, ¿qué dice? Si tú dices ser un verdadero cristiano, pertenecer a la religión verdadera, entonces, ¿por qué no estudias la palabra? Entonces, ¿por qué no te dejas guiar por la palabra? Entonces, ¿por qué hace ratos que ya no tocas la Biblia? Porque, ¿cuántos pastores? Hoy hablaba con algún pastor de Barranquilla y él me decía, pastor, es que la verdad hoy en día, cada vez el cristiano estudia menos la palabra. Ya no la estudian. Es más, muchos pastores ya ni para predicarla la utilizan. Total, como lo único que hacen es grandes conferencias, grandes charlas motivacionales. Pero no más. Ya simplemente son eso, conferencias de motivación, pero ya de la palabra, nada. Y Santiago, ¿qué dice? Si tú dices llamarte cristiano, la palabra es la que la debes estudiar. Noveno punto, practicando la palabra. No se trata solamente de sabernos la Biblia del revés al derecho, sino de practicarla. Ahora, el practicarla no significa que ya seamos perfectos. El practicar la palabra significa que yo, siendo imperfecto, cada vez que cometo un error, ¿quién me dice que estoy equivocado? La palabra. Porque a veces nosotros decimos, ¿y de qué me sirve saberse la palabra si igual peca? Sí. El hecho de que tú y yo no sepamos la palabra no significa que ya no seamos pecadores. El hecho de que tú y yo no sepamos la palabra no significa que no nos vayamos a equivocar.
El hecho de que tú y yo sepamos la palabra significa que cuando nos equivocamos, la palabra es lo que nos hace corregir. Que cuando caemos, la palabra es la que nos ayuda a levantar. Por lo tanto, entonces, que tú y yo sepamos la palabra y que la practiquemos no significa que seamos perfectos. Cuando la palabra dice que se debe practicarla, lo que nos está diciendo es: tenla siempre en tu corazón, porque eso es lo que va a hacer que te levantes si un día caes. Ahí en el versículo 22, ¿qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores, no solo oidores, porque cuando yo solo soy oidor me engaño yo mismo. Debo practicarla, debo ser hacedor de la palabra, debo permitir que la palabra me transforme, debo permitir que la palabra me cambie. Y décimo y último punto, no olvidándose de la palabra de Dios, porque si yo ya la estudié, si yo ya la estoy practicando, no me debo olvidar de ella. Ahí en el versículo 23 y 24, ¿qué dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Dice que yo no debo olvidarme de la palabra y no debo ser como nosotros, que cuando por la mañana nosotros nos vemos en el espejo, ahí en ese momento sabemos cómo somos. Pero cuando nosotros ya salimos a la calle y no nos vemos en un espejo, ¿será que nosotros podemos recordar perfectamente nuestro rostro? Es más, si no existieran los espejos, ¿tú sabrías cómo eres? Nosotros no sabríamos cómo somos si no hubiera espejos. Por eso dice: ¿de qué te sirve que en la mañana te veas en un espejo si en el transcurrir del día ya se te va a olvidar el rostro? Y así mismo la palabra. ¿De qué sirve que la estudiemos si se nos va a olvidar? ¿De qué sirve que la practiquemos si se nos va a olvidar? La palabra de Dios es para que la llevemos siempre en el corazón. Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. El hecho de que tú y yo tengamos la palabra de Dios pegada en nuestro corazón, ¿significa que nunca pecamos, que nunca tenemos tentaciones, que nunca nos equivocamos? No. El tener la palabra de Dios en mi corazón significa que cuando yo estoy a punto de pecar, la palabra de Dios es la que me recuerda. Tener la palabra de Dios en mi corazón significa que cuando yo me equivoco, es esa palabra la que me dice que me equivoqué. Ahora, si yo no tuviera la palabra de Dios en mi corazón, cuando yo me equivoco, ¿qué va a pasar? ¿Voy a corregirme? No me voy a corregir, porque total ni cuenta me voy a dar de que me he equivocado. Es la palabra la que me dice que me he equivocado. Es la palabra la que me hace corregir. Por lo tanto, no nos olvidemos de esa palabra. Muchos se saben la palabra al revés y al derecho, pero se olvidan de la palabra. No la tienen en su mente ni tampoco en su corazón. Tener la palabra de Dios en nuestra mente y tener la palabra de Dios en nuestro corazón nos cuida de cualquier acechanza, nos cuida de caer, nos cuida de seguirnos equivocando. La verdadera religión es más que unos cuantos rituales. La verdadera religión nos lleva a luchar por cada día ser mejores. La verdadera religión nos lleva a levantarnos cuando nos caemos. La verdadera religión nos lleva a corregir nuestro caminar cuando nos desviamos. Para eso se necesita. Entonces la palabra de Dios no es la que me amarra a seguir un sendero totalmente rígido, porque seríamos como robots. No, la palabra es la que me orienta. Es que cuando yo me esquivo, la palabra me dice: hey, cuidado, por ahí no es. Para eso sirve la palabra. Y en eso consiste la verdadera religión. Si tú y yo decimos que somos verdaderos cristianos, si tú y yo decimos que somos y pertenecemos a la verdadera religión, nuestra forma de hablar, nuestros actos son los que determinan si en verdad es esa religión como yo digo, o estoy viviendo una falsa religión. Por eso Santiago comienza hablando con algo que es tan importante: nuestra lengua. Si tú te llamas religioso, si tú te llamas cristiano, si tú dices pertenecer a la mejor religión,
Entonces, ¿por qué no dominas la lengua? Entonces, ¿por qué todavía sigues mintiendo? ¿Por qué todavía sigues viviendo del chisme? Si tú todavía vives del chisme, si tú todavía murmuras, si tú hablas mal de los demás, tu religión, ¿qué dice Santiago? Es falsa. Así que eso es lo que Dios quiere para nosotros, una religión verdadera, pero conforme a nuestra forma de vivir. Amén. Amén. Démosle la gloria a su Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.